Bueno, no, lo que pasa es que tratándose de un momento tan especial en el cual está Colombia, lo fundamental es escuchar a quienes protagonizan esa realidad. Ahí hay algún micrófono que está abierto y hay un sonido de ambiente, no sé si ustedes lo escuchan, que se podría, bueno, muy humildemente, ¿no? Una mirada, eh, una mirada como compañero, no como funcionario, porque un funcionario no debería inmiscuirse en los asuntos internos o electorales de otro país, porque eso podría generar perfectamente del gobierno del otro estado una queja. Y además, les digo la verdad, a mí cuando yo escucho personas de otros países, no de los que estamos acá, por supuesto, eh, criticar a mi país no me gusta, así que yo tampoco tengo por qué hacerlo. Sí decirles que primero, o sea, cuando uno ve este tipo de cosas que suceden o de etapas como la que estamos viviendo, desde la perspectiva de la urgencia, que es muy importante porque lo que está pasando enorme cantidad de personas de nuestro continente es muy grave, uno necesita resultados inmediatos. Pero también al mismo tiempo hay otra perspectiva, que es la perspectiva histórica, ¿no? Entonces ahí voy a decir algo sobre la Argentina y algo sobre Colombia. Que en Argentina estemos tan pendientes de una elección de Colombia es un hecho muy importante, porque la Argentina históricamente, durante décadas, y salvando periodos excepcionales, se sintió un país europeo. La Argentina le interesaba lo que pasaba en las elecciones de las metrópolis que nos colonizaron tanto económicamente como culturalmente. Y hoy estamos viendo las elecciones de la región como si fueran propias. Es decir, la recuperación de nuestro sentido de pertenencia a América Latina, a Indoamérica, es un hecho que es para valorar. Obviamente hay del otro lado toda una prédica y un discurso. Yo no me voy a olvidar nunca de cuando en junio del año 2008 se produjo el golpe palaciego contra Mel Zelaya en Honduras, que recién ahora se pudo recuperar, en un almuerzo con Mirta Legrand, porque el mismo día tuvimos elecciones parlamentarias en Argentina, el mismo día del golpe contra Mel Zelaya. Entonces, al otro día, una señora muy famosa aquí, que hace almuerzos con celebrities, con celebridades desde hace 50 años o más, invitó a 3 políticos y se mencionó el golpe en Honduras, ¿no? Y la verdad que todo el mundo decía, pero Honduras está lejísimo, no sabemos ni dónde queda, no importa. Y era el globo de ensayo para los golpes blandos y con sesgo institucional que después se reprodujeron en todo el país, en toda la región, en todo el continente. Entonces, el hecho de sentir como propio lo que sucede en la patria grande para nosotros ha sido un avance desde nuestra cultura política importante. Y desde el punto de vista de Colombia, algunas características que son muy similares a las que suceden en todos los países nuestros, pero claro, en Colombia, por la experiencia que yo tengo y con
pudor que me da hablar de otro país estando personas que viven en ese otro país, pero en términos muy generales. Colombia es un país donde lamentablemente la cercanía entre la política y la violencia, la política y la muerte, la política y el asesinato, es quizá uno de los países donde está más exacerbada esa relación en toda la región. A mí me tocó, cuando lo escuchaba a Carlos Roberti, recién que contaba esa experiencia de haber estado en Colombia, a mí me tocó estar en Colombia unos días antes, en septiembre del año 2016, unos días antes del plebiscito por el acuerdo de paz. Y claro, yo miraba las cadenas de televisión, las encuestas en los diarios, y todas daban ganadora al sí al acuerdo, a la aprobación del acuerdo. Ahora, uno siempre trata de rascar, entonces iba a un lugar a comprar una porción de pizza, iba a un kiosco, iba al lugar donde vendían los diarios, tomaba un taxi, tomaba un colectivo, hablaba con alguien en la calle, y estoy hablando de Bogotá, en ese momento. Y me decía, o me decían que no iban a votar, o me decían que votaban en contra. Gente común. Entonces ahí yo decía, pero entonces, ¿de dónde sacan las encuestas? ¿No? ¿De dónde sacan las encuestas? ¿Por qué? Porque se había metido mucho más la cuestión de que el acuerdo de paz, en lugar del significado histórico que tenía, que era tratar de empezar a discutir la política en Colombia a través de la palabra y no de las armas, era verdaderamente una especie de perdón a esos guerrilleros que habían tenido en vilo al pueblo durante tantas décadas. Es decir, mataron, están relacionados con el narco, obligaban a la gente a hacer cualquier cosa y ahora los quieren perdonar. Ese era el discurso que yo encontraba. Me puedo equivocar y además no quiero generalizar tampoco, no quiero decir que era en todos los lugares igual. Quiero decir que me encontraba con un discurso como muy metido en muchos sectores. ¿Qué pasó finalmente? Que hubo un nivel de participación mucho más bajo que el que se esperaba y que hubo más votos para el rechazo del acuerdo de paz que para la aprobación. Entonces, el nivel de colonización que sufrimos es tan fuerte, digamos, que indudablemente hay que trabajar sobre eso. Yo no soy una persona, amo entrañablemente a la Argentina, como amo entrañablemente a mi madre, y no creo que por el hecho de que yo la ame, ni mi madre sea la mejor del mundo, ni Argentina sea el mejor país del mundo, en absoluto, en absoluto. Pero sí digo que en comparación yo me quedo en el debate que hay sobre si el voto debe ser obligatorio o no, que son debates que uno nunca va a encontrar toda la razón de un lado y nada de la razón del otro, nunca en esos debates. Yo prefiero pagar el costo de que el voto sea obligatorio a que no lo sea en países como los nuestros. Porque en países con tan altos niveles de desigualdad, y entiéndanme en el sentido que lo digo, porque si vamos a la perfección del significado de lo que digo, seguramente me lo pueden cuestionar. El ser humano nace, si bien necesita ayuda para nacer, pero nace solo, él es ese ser que nació ahí, muere solo, y en el único, es decir, cuando una persona nace, nace igual
en términos del acto del nacimiento, un hijo de un rico que un hijo de un pobre. En ese momento, en ese instante, cuando muere un pobre y cuando muere un rico, los dos mueren. Y en el único momento durante la vida, desde el nacimiento a la muerte, donde un rico y un pobre son iguales, es en la fracción de segundo que meten un voto en la urna. Un segundo antes y el segundo posterior, vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza y el Señor cura sus misas, como dice la canción de Serrat. Pero en ese momento, el voto del rico y el voto del desocupado y el desamparado valen lo mismo. Entonces, el voto obligatorio es un factor de igualación, aunque sea mínimo, momentáneo, efímero, pero por lo menos existe eso. Otro punto, escuchándolo a Juan Felipe, yo creo que eso mismo que les pasa a ustedes de que a veces uno no puede salir del asombro de que un personaje como Hernández parece que dijo la máxima locura y al ratito dice otra que es peor. Uno cree que no se puede llegar más allá y vuelve a hablar y dice otra cosa peor. Bueno, yo entiendo la sensibilidad que hay en este momento contra un discurso así, pero no es un problema, por lo menos que tengas de consuelo, que no es un problema de Colombia, es un problema de una buena parte del mundo. Y acá sí, a pesar de que yo no soy amigo de hablar de Occidente y Oriente, no, pero es un fenómeno occidental en términos de qué es, de Europa occidental y de América. Nosotros tenemos un candidato similar que está creciendo de manera exponencial y que los medios lo ponen como el candidato con mejor imagen. Y para que te des una idea, no sé, dos de las últimas cosas que le escuché, hablar de suprimir el Ministerio de Educación, pero además ayer, yo me enteré ayer, no sé si lo habrá dicho antes, habló de que tiene que haber un mercado de compraventa de órganos humanos, ¿no? Es decir, la donación de órganos, la utilización del órgano de una persona para salvar la vida de otra, tiene que ser parte del mercado de bienes y servicios. Bueno, entonces uno dice, ¿cuál será la próxima cosa que diga? Y aún así es un tipo que está creciendo. Ahora, yo pienso que no tenemos que caer exclusivamente en el ataque a esas personas. Nosotros tenemos que ser conscientes de cómo tenemos que atacar, de cómo tenemos que atacar ese discurso, pero tenemos que ver cómo entramos de una manera positiva y propositiva. Porque lo que voy a decir forma parte de un fenómeno muy complejo, muy profundo, que creo que no está todavía suficientemente estudiado y analizado, pero hay una cantidad de nuevas relaciones interpersonales, relaciones de trabajo, de producción, de consumo, relaciones familiares, incrementada por las redes, incrementada por el papel de las redes, que hace que penetre mucho más el impacto que el análisis. Y el impacto confrontativo, es decir, yo creo que está creciendo un estado de cosas en el mundo que nos acerca a los años 30, cuando iba creciendo como proceso histórico el discurso fascista. Hoy prende más eso que el discurso nuestro. Entonces nosotros tenemos que ver cómo, y por qué, porque ellos apelan a la ilusión, superficialmente, falsamente, hipócritamente. Pero es más fácil predicar la libertad, predicar el individualismo, que predicar la solidaridad hoy día, que predicar la responsabilidad social. Es más fácil que entre un discurso en una persona que no está politizada, en una persona que trabaja
se agota, digamos, se desloma trabajando, llega a su casa y no quiere analizar en profundidad los mensajes. Necesita algún mensaje. Y es más fácil que le entre el mensaje, aunque sea una buena persona, aunque sean amigos nuestros, aunque sean familiares nuestros, le llega más que el Estado es una inmundicia que ¿para qué sirve el Estado? ¿No? A pesar, yo le decía con relación a nuestro Hernández, digamos, que es Milei, que el otro día hizo una charla en la provincia de Mendoza, y él pudo llegar a la provincia de Mendoza en un vuelo de avión. Si no hubiera un Estado, ni siquiera voy al Estado social, no, un Estado que fiscalice el estado de las naves, de las aeronaves, el avión de él probablemente se hubiera caído. Es decir, el Estado lo necesitamos en todo momento y en todo lugar, y sin embargo es más fácil que penetre lo otro. Entonces nosotros, en lugar de atacar al personaje, tenemos que ver cómo podemos simplificar nuestro mensaje al electorado para ilusionarlo. Pero no, cuando digo ilusionarlo, lo digo en el mejor sentido, no en el sentido del ilusionismo, sino en el sentido de la ilusión, del entusiasmo, de la motivación, de la esperanza. Porque hoy esa esperanza está más en patrimonio de la derecha que en patrimonio de la izquierda, o del progresismo, como ustedes quieran, porque decía Juan Felipe que Petro no es un hombre que podamos encasillar en lo ideológico de izquierda. Es cierto, lo que pasa es que la izquierda también es un concepto muy amplio que puede abarcar la izquierda marxista, la izquierda ideológica, que vos podés dividir entre revolucionaria y reformista, pero hay otra manera de plantear la izquierda que es la expresión de lo plebeyo. Y ahí ahí lo plebeyo, ahí se muere la ideología. No digo que se muere, se atenúa la cuestión ideológica, porque yo necesito sacar a mucha gente de la pobreza, y es probable que cuando yo le hablo de cuestiones de género, a esa gente que quiero sacar de la pobreza, no coincido en un 100% con mi idea de la no discriminación, de la interseccionalidad, de la diversidad y todo. Y lo tengo que sacar de la pobreza igual, y lo tengo que representar igual. Y hoy eso es una idea de izquierda, pero si no le quieren decir izquierda no importa, porque también hay que salir del miedo. Porque, ¿qué es lo que ha hecho el poder? Le hace creer que con Petro viene el comunismo y la guerrilla, que es lo mismo que dijo hoy habló Cristina Kirchner, diciendo que cuando nosotros habíamos recuperado para el Estado la empresa de petróleo, ¿cómo titularon los diarios? El kirchnerismo empieza a expropiar la propiedad privada. Es decir, asociaron con el comunismo. Por eso, ¿no? Y a las personas comunes ese discurso les entra. Entonces, hay muchas tareas que nosotros tenemos que elaborar. Es decir, esto que yo le escuchaba al principio, ya termino, a Juan Felipe, que decía, ¿cómo puede ser que haya entrado tanto, que a Colombia la ha jodido la izquierda, si Colombia, como mínimo, para poner un punto de referencia, me puedo ir más atrás, pero desde la muerte de Eliezer Gaitán en adelante, la gobernó siempre la derecha. Y resulta que la culpa de cómo está Colombia es de la izquierda. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo podemos hacer para trastocar esa construcción de sentido? Y no lo podemos hacer únicamente desde un mensaje denunciativo y desde un mensaje acusativo y negativo. Es decir, ¿cómo ilusiono yo? No cómo le digo a la gente que Hernández es malo, sino cómo le digo que conmigo va a ser más feliz. Ese me parece que es el desafío. Termino diciendo dos o tres cosas. El poder está regocijado con este resultado electoral. ¿Por qué? Porque es cierto
que al poder le hubiera gustado un gobierno más afín al uribismo. Pero una segunda vuelta entre Petro y Gutiérrez hubiera sido más sencilla para Petro, porque era el cambio, era la expresión del hartazgo frente al statu quo, frente al poder. Pero acá resulta que la segunda vuelta es con un tipo que también denuncia el hartazgo y el contrapoder. Entonces se hace más complicado meter el mensaje. ¿Y por qué digo que están regocijados? ¿Y por qué Hernández lo primero que dijo, perdón, Gutiérrez lo primero que dijo es que va a votar por Hernández? Porque si gana ese hombre por la falta de estructura, por la falta de plan, por la falta de consistencia, etc., es más fácil de desgastar de un gobierno que lo que hubiera sido un gobierno que entonces no es que tengan la expectativa en que les va a gustar este gobierno, sino que lo van a ver mucho más débil y con más posibilidades de destrozarlo, como están haciendo con Pedro Castillo en Perú, ¿no? Lo último, nosotros, los sectores populares, nosotros tenemos que resolver el hambre, nosotros tenemos que resolver la indigencia, la urgencia. El poder, como no le importa la urgencia, puede planificar, tiene los cerebros libres y los recursos financieros para planificar en largo plazo. Entonces, ¿qué han hecho en toda la región? Lograr proscribir a los líderes populares desde métodos menos cruentos que en el pasado. Lo que es igual de cruento es el modelo de sociedad que hay detrás, pero el método que emplean es más sutil, porque a Gaitán lo tuvieron que matar, a Perón lo tuvieron que derrocar, a los gobiernos populares los tuvieron que proscribir, intervenían en el Parlamento, y hoy los proscriben ¿de qué manera? No pueden erosionar por completo su condición de líderes, pero le generan tanto escarnio público, tanto rechazo. Ustedes fíjense que hay un hilo conductor. Correa, Lula, Evo, Cristina, son los que más apoyo tienen, pero al mismo tiempo son los que más rechazo tienen. Entonces, la segunda vuelta, ¿para qué es lo que sirve? La primera vuelta sirve para mostrar el apoyo, y la segunda vuelta sirve para mostrar el rechazo. Entonces hay dos alternativas. O haces una alianza de centro, como la que tuvo que hacer Correa con Lenín Moreno, la que tuvo que hacer ahora Lula con Alckmin en Brasil, o la que tuvo que hacer Cristina. Entonces, ¿cuál es el riesgo de eso? Que vos tengas que gobernar de una manera tan moderada que terminás, es decir, vos le prometés a la gente que vas a hacer un gobierno distinto que la derecha, pero resulta que después llegás y no podés. Y entonces, ¿qué es lo que genera? Desencanto. Tanto desencanto con la derecha como con desencanto con nosotros que le dijimos que la íbamos a sacar del lugar donde le había puesto la derecha. Y ahí es donde viene el discurso de la antipolítica. Entonces, ¿cómo hacer para ocupar ese espacio que ocupa Hernández y que ocupa Milei en la Argentina, que ocupó Bolsonaro, que ocupó la ultraderecha en distintos países europeos, etcétera, etcétera? Y ahora sí termino. O sea, el gobierno de Duque, diagonal Uribe, se va a ir. Pero el hecho de que se vaya un presidente no quiere decir que automáticamente las estructuras del Estado, las estructuras de las organizaciones, las estructuras de los ministerios, las estructuras de los organismos contrapoder, que entre paréntesis, fíjense qué dato, Juan Felipe, mi par aquí es Alejandro Ordóñez,
Tú sabes quién es Alejandro Ordóñez, y Petro sabe mejor que nadie quién es Alejandro Ordóñez, que es quien siendo procurador general lo destituyó como alcalde de Bogotá. Y ahora la Procuradora General acaba de destituir a Daniel Quintero de la alcaldía de Medellín. Yo acabo de estar con Daniel Quintero aquí en Washington porque vino a hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir de allí participó con nosotros, con Iván Cepeda, con otra compañera más, y con varios. Yo estuve con Quintero y con Jorge Rojas aquí en Washington. Y a partir de eso vino un documento firmado por varios expresidentes, Lula, Dilma, Mujica, Zelaya, Evo, varios ex cancilleres, etcétera, etcétera, donde, entre otras cosas, se planteaba ya la alternativa esta del software que ustedes estuvieron mencionando, más los observadores electorales, el del Parlasur, y otros. Así que tenemos que hacer fuerza de respaldo regional a esta candidatura. Hoy leí que AMLO, desde México, ya se pronunció a favor de Petro en la elección de Colombia, pero básicamente no lo tomen, yo no le puedo dar consejo a nadie, ni desde la Argentina le podemos dar consejo a nadie. Lo que digo es, de aquí al momento de votar, generar ilusión, no únicamente, porque en la Argentina estamos diciendo lo mismo, ¿hasta cuándo voy a seguir nada más que criticando a Mauricio Macri, en lugar de decirle a la gente que conmigo vive mejor que con Macri? Eso, generar la esperanza, generar la ilusión, irradiar, motivar, generar expectativa, desde una cosa positiva, simple, sencilla, concreta, corta, compitiendo con él en lo rudimentario, de ver cómo el sobrecito de azúcar escrito por mí le atrae más al votante que las frases hechas, que además están muy elaboradas, porque parecen improvisadas, parecen impulsivas, pero están perfectamente planificadas por fundaciones que ponen muchísimo dinero para el triunfo de la ultraderecha prefascista. Aún así, somos, si no, no seríamos militantes políticos. Tenemos la esperanza y el optimismo de la voluntad, a pesar de el pesimismo de la razón. Bueno, listo. Perdónenme que fui demasiado largo, pero bueno, nada, son cosas que no valen para Colombia, valen para todos nosotros. Y lo último, es increíble, yo no puedo creer. Ellos, para nosotros, tienen la misma política, la misma, cortada con la misma tijera. Y nosotros todavía no pudimos responder con una política común. Por eso es tan importante que para nosotros la elección de Colombia es como la elección de una provincia argentina. Nunca fue así, no había sido así por siglos, por décadas. Y hoy una elección de Colombia la sentimos como si fuera una elección de nosotros. Por lo menos quedémonos con eso como parte de un proceso histórico que nos ubica mejor que hace unos cuantos años atrás. Y ojalá que en la segunda vuelta gane, aunque no debería decirlo, yo lo digo como compañero y como, claro, porque si después pierde, el futuro gobierno le va a protestar al mío y le va a decir cómo un embajador se metió en la política electoral de Colombia. Ustedes saben quién quiero que gane yo, si no, no estaría acá en esta charla. Oh, muchas gracias, Raimundi. Le agradecemos al amigo Felipe. Si hay alguno más que